durante su ministerio. Pero también es importante tener en cuenta quiénes son los destinatarios de esta actividad de Jesús, de esta acción. Y decíamos ya que eran grupos sociales muy concretos, los pobres. Y por pobres nos referíamos a personas que estaban en condiciones inhumanas, que estaban apartados de la sociedad por cuestiones rituales de pureza, por cuestiones económicas, por cuestiones de diferente índole, ¿no? De género incluso. Y van a ser los principales destinatarios del anuncio del reino de Jesús. Para ellos el reino de Dios va a ser buena noticia porque significa una transformación total y radical de la realidad en la que están viviendo. Entonces esto ya nos dio como un panorama para entender un poco mejor la persona de Jesús. ¿Qué es lo que Él quiere? Él quiere transformar este mundo, que este mundo sea radicalmente distinto. Ahora, la pregunta es cómo lo plantea Él. Es uno de los temas que hoy nos ocupa. Vamos a hablar sobre el movimiento de Jesús. Jesús actúa de manera individual al plantear este proyecto de renovación cósmica llamado el reino de Dios. Lo ve él de una manera como intimista, personal, donde cada uno tiene que transformarse para transformar la realidad, o más bien su proyecto va por otro lado. Bueno, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Voy a compartir aquí pantalla. Entonces, vamos a hablar el día de hoy del movimiento de Jesús. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿Jesús funda un movimiento? ¿Podríamos decir que este movimiento que Jesús funda es la iglesia como institución? Y más aún, ¿podríamos afirmar que este movimiento es la iglesia católica, apostólica, romana o cualquier otra iglesia a la que nosotros pertenezcamos? ¿Podríamos decir que mi iglesia, mi confesión particular, es esa iglesia que fundó Jesús? ¿Qué dicen ustedes? ¿Jesús fundó una iglesia? A ver, aquí quisiera que participaran. Jesús fundó una iglesia. Él nos vino a enseñar una forma de vida, a darnos un ejemplo de vida únicamente. No fundó ninguna iglesia. ¿Qué dicen los demás? Las demás. ¿Fundó o no fundó? Yo me acuerdo que hace algunos años andaba por mi tierra y en un pueblo cercano al mío me tocó ir a hacer una celebración y platicando con una de las monaguillas, más o menos grande, no sé, unos 20 años tal vez, pues le preguntaba sobre algunas cuestiones de su pueblo, ¿no? Y una de ellas era qué otras iglesias hay dentro de la comunidad, si hay algunas otras tradiciones cristianas. Y la muchacha me respondía con un convencimiento que me llamó mucho la atención. Dijo, no te sabría decir porque la única iglesia que fundó Jesucristo es la iglesia católica. Las otras iglesias son falsas. Y yo pues sí me fui para atrás porque con una seguridad lo dijo, que está bien, ¿no? O sea, se ve una convicción de la muchacha y habría que investigar como que hay detrás, pero bueno, es como una idea muy común por lo menos dentro de los católicos, no sé bien en otras tradiciones cristianas, pero entre los católicos parece que es muy común pensar esto, ¿no? Solo hay una iglesia que fundó Cristo y es la católica. ¿Qué dicen ustedes? Perdón, creo que alguien quería hablar. Toño. Sí, yo, profesor Pacheco. Bueno, a mí lo que me enseñaron en la teología era que pues en la eclesiología te lo enseñan como que sí fue el que fundó la iglesia, pero que no tenía esa intención, más bien que la que lo fundó puede ser por este movimiento fue Pablo, ¿no? Más bien él quería este movimiento de seguidores, fundar el reino, más bien instalar el reino, la civilización, pero el mismo catecismo de la Iglesia Católica dice pues que sí fundó, entonces da como esa controversia, ¿no? Pero como que él sea la iniciativa propia de Jesús de querer fundar una iglesia, pues yo pienso que no. Más bien ya la interpretación de después pascual, por así decir, la que se va teniendo todas estas afirmaciones, ¿no? Y por eso esa muchacha le respondió así. Si va y le pregunta a todos mis hermanos y hermanas aquí información, le van a contestar lo mismo. Dije esta parte que Jesús no lo fundó, entonces se escandalizaron, entonces me dijeron, a ver, espérate. Y entonces, así, ¿no? Entonces, bueno, para mí él no es el que funda, sino
ya su comunidad pascual es la que va fundando por esta necesidad, porque se va haciendo una forma de vida, porque antes hasta le decían los jesuánicos, no los mesiánicos, o como usted nos ha dicho, pues en todas estas clases que me han enriquecido demasiado. Gracias, Antonio. Sí, efectivamente, y de hecho, pues podemos agarrar el catecismo de la Iglesia Católica y eso nos va a decir que Jesús funda la Iglesia. El documento de Puebla, que le citaba ya hace 8 días y hace 15 también creo, lo menciona también, no puede haber reino de Dios sin Iglesia. Es una convicción muy profunda, por lo menos dentro de la Iglesia Católica. Y grupos apologéticos dentro de la Iglesia Católica, pienso, por eso le decía a Lorena que le iba a hacer bullying a algunas congregaciones. Hay grupos apologéticos, congregaciones incluso apologéticas dentro de la Iglesia Católica, que afirman esto como a sangre y fuego, ¿no? Solamente nuestra iglesia es la iglesia de Jesús. Bueno, vamos a ver si es verdad o no es verdad. Había un sacerdote francés, Alfred Loisy, que era teólogo, biblista, y llega un momento en el que descubre como acercándose a todos estos análisis históricos de la persona de Jesús, pierde su fe, deja el ministerio y en uno de sus libros llega a decir, Jesús predicó el reino, pero lo que vino después fue la iglesia. Y es una afirmación que ha sido muy común a veces. La pregunta, ¿qué tan cierto es? ¿Jesús fundó una iglesia? Bueno, Jesús no fundó una iglesia como alguien funda una asociación civil, ¿no? O como alguien funda un partido político. Es decir, no hace Jesús un acto constitutivo de una institución. No es que Jesús fue ante un notario y llevó a Pedro como el primer presidente de la asociación civil y vamos a ponerte a ti, Pedro, como el dirigente de nuestro partido político, Iglesia Católica. Jesús no hace eso. O sea, a Jesús no le interesa fundar una institución porque además es una mentalidad totalmente distinta a la suya, ¿no? Pero lo que sí hace Jesús es fundar un movimiento, una comunidad. Vamos a ver que hay muchas personas que se van a unir en torno a la persona de Jesús. Lo que dice Antonio es muy cierto. Alguien podrá decirnos, bueno, está en este pasaje de Mateo, donde Jesús le entrega las llaves del reino a Pedro y dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia más bien es un fenómeno posterior a la Pascua. La iglesia se funda después de la muerte de Jesús. Y el Evangelio de Lucas, que es la primera parte de los Hechos de los Apóstoles, lo tiene muy claro. Vamos a ver cómo para Lucas, en su obra, en su díptico que tiene, Lucas, Evangelio y Hechos de los Apóstoles, para él es muy claro que la iglesia se funda después de la muerte de Jesús. Él va a ubicar la fundación de la iglesia con Pentecostés. Sin embargo, Mateo lo que va a hacer es traer un evento del presente, es decir, la iglesia, que es ya propia de los años 80, la va a traer al tiempo de Jesús. ¿Para qué? Lo que está diciendo Mateo es que la iglesia encuentra su fundamento en Jesús. La iglesia como grupo, como comunidad, como asamblea, quiere estar arraigada en la persona de Jesús. Y teológicamente se interpreta como fundada por Jesús. Pero históricamente no podríamos sostener que esta institución o este grupo sea propio del tiempo de Jesús, ni que Jesús lo haya querido fundar. Pero vuelvo a repetir, Jesús sí tiene intención de tener un movimiento. La concepción del reino para Jesús no es una concepción individualista, donde cada uno va fundando el reino, sino que implica una comunidad. Y recordemos con esto lo que ya habíamos hablado anteriormente. Desde el Éxodo ya, desde que se plantea la alianza, hay una intención de que hay una comunidad que viva de manera distinta, que viva fiel a la alianza, donde se pueda vivir la justicia, la libertad, donde se pueda respetar el derecho de la viuda, del huérfano y del pobre. Ya hay un deseo de fundar una comunidad desde el Éxodo, que el pueblo pueda vivir de esta manera, por eso es la alianza. Sin embargo, en la historia de Israel vamos a ver que constantemente están fallando esta alianza, constantemente viven injusticias, constantemente cambian a Yahvé por otros dioses, y con esto también se permite la injusticia, ¿no? Jesús va a seguir esta tradición y lo que va a querer él es una renovación intrajudía. Es decir, lo que busca Jesús es que el pueblo pueda volver a vivir la alianza, que pueda volver a vivir fiel a la justicia de Yahvé. Por eso Jesús va a empezar a formar un pequeño grupo que va a ser fermento de esta renovación de Israel.
Recordemos, Jesús es judío, no deja de ser judío. Tampoco Pablo, Pablo sigue siendo judío. Pablo no podríamos decir que él funda la iglesia porque su perspectiva, su proyecto es también restaurar Israel. Y junto con esta restauración de Israel, que se integren también pueblos gentiles a esta restauración de Israel. Entonces, vemos eso. Jesús sí funda una comunidad que quiere que viva la alianza. Y vamos a ver que esta comunidad va a estar centrada en el proyecto del reino, en la experiencia de Dios como Abba, como Padre que defiende a las víctimas. Va a ser también un proyecto alternativo, político, social y económico. Y también va a ser el proyecto de un pueblo, de retomar la alianza con Israel, de concretar de manera histórica el reino de Dios. Es decir, nosotros no podemos hablar del reino de Dios y de que vamos a construir el reino de Dios si no se construye de manera concreta, ¿no? Si no tenemos una comunidad, iba a decir una institución, pero más bien una comunidad que nos respalde esta perspectiva del reino. No podemos decir, sí, estoy construyendo el reino si estoy desvinculado de otros, ¿no? No sé, no es posible en la perspectiva de Jesús. Entonces hay que leer esta comunidad de Jesús en estos términos, como un pueblo que busca ser presente y renovar la alianza con Israel, como un proyecto alternativo de sociedad, pero también enraizado en la experiencia de Dios. Para acercarnos un poco a este movimiento de Jesús, vamos a hacerlo en términos sociológicos. No voy a meterme tanto a describir el grupo de seguidores de Jesús, porque eso lo podemos ver en Pagola, que lo hace de manera pues brillante, lo hace además con una pluma muy fácil de leer y que les recomiendo. Al ratito les digo las páginas para que quien quiera leer sobre el movimiento de Jesús en Pagola, me parece que lo hace muy bien. Pero lo que yo creo que es un poco menos accesible o a lo que tenemos lo que tenemos menos cercano es este análisis sociológico para tratar de entender el movimiento de Jesús. ¿Cómo se constituye? ¿Cómo lo podemos entender? Vamos entonces a ver que se trata de un fenómeno social, el movimiento de Jesús. Es un grupo de personas que se dicen vinculadas a la persona de Jesús. Aunque es un grupo plural, hay grupos dentro del mismo grupo. Hay rasgos genéricos de este grupo, tanto en su actitud, la forma de asumir la vida, la forma de entenderse dentro de la misma sociedad en la que se encuentran. Y además hay informaciones históricas previas para entender este movimiento de Jesús, los factores sociales que condicionan al grupo. Recordemos que todos estamos inmersos dentro de una sociedad y para podernos entender a cada uno de nosotros, para poder entender a Antonio, para entender a Blanca, para entender a María José o a cualquiera de nosotros, tenemos que entender el contexto en el que estamos. Y también esto aplica para el movimiento de Jesús. Hay que recordar aquí, ya lo hacíamos en la primera clase, el recorrido sobre la búsqueda del Jesús histórico, cómo hubo un tiempo en el que se tendió a entender a Jesús de manera aislada, como si Jesús no tuviera relación con su pueblo, con el pueblo judío, ni con la iglesia, con el grupo de discípulos que se forma posteriormente a él. No sé si se acuerdan que un criterio para descubrir las ipsísima verba, es decir, las palabras verdaderas de Jesús, era aquello que contrasta con el pueblo judío y aquello que contrasta con la teología de la comunidad de Jesús, son las verdaderas palabras de Jesús. Y después se descubre que no es cierto, porque Jesús es una persona situada en un pueblo que tiene una tradición religiosa, que es la tradición del pueblo judío, y además su persona va a causar un efecto en sus discípulos. Entonces, no podemos ver a Jesús como una persona aislada, sino que está dentro de un pueblo y además tiene una comunidad de discípulos. Por eso estas relaciones, estos factores sociales nos van a dar una señal o una pauta para poder entender tanto la persona de Jesús como el movimiento que se va a desarrollar después de Jesús. Además, este movimiento de Jesús va a tener una función social, va a ejercer una función social dentro de la sociedad, válgase la redundancia, va a ejercer una función social dentro del contexto en el que se encuentra, dentro de la sociedad en la que está inserto. Esto nos va a ayudar a entender el movimiento de Jesús. No buscamos aquí más información, sino una mejor comprensión desde este acercamiento sociológico. Es decir, lo que nos va a ayudar no es como a profundizar más en qué era el movimiento de Jesús, sino cómo interpretarlo. Con los datos que ya tenemos del movimiento de Jesús, es decir, las personas que lo seguían,
su perspectiva de reino de Dios, su actitud frente a la sociedad en la que se encontraban, nos va a permitir entender mejor de una manera distinta este movimiento. La interpretación sociológica del movimiento de Jesús representa una comprensión global, pero no exhaustiva, es decir, nos va a permitir enmarcarlo dentro de otros movimientos similares a los de Jesús, pero también distinguirlo de esos movimientos. No vamos a terminar de comprenderlo, pero sí nos va a dar como un mejor enfoque del movimiento de Jesús. Y además lo vamos a relacionar estructuralmente a ese grupo con el conjunto de su sociedad. Vamos a entender cómo la persona de Jesús y su grupo impactan dentro de la sociedad, tienen una función. Entonces, con esto, con esta introducción, vamos a acercarnos como a los factores que van a influir en el movimiento de Jesús. Vamos a ver, nos podemos preguntar qué factores sociales explican el surgimiento de este fenómeno social del pueblo judío en la Palestina del siglo I, que llamamos el movimiento de Jesús. ¿Por qué surge un movimiento? Primero, ¿por qué surge la persona de Jesús en la Palestina del siglo I? Y segundo, ¿por qué hay un movimiento que además, después de la muerte de Jesús, va a continuar con su memoria? Y eso es muy importante porque si nosotros somos cristianos, si nosotros sabemos de Jesús y además creemos en Jesús, pues no es por acceso directo a su persona, ¿no? Nosotros no conocimos a Jesús, nos lo han transmitido y nos lo ha transmitido una comunidad de fe que encuentra su raíz en la primera comunidad de discípulos de Jesús. Entonces, vamos a tratar nosotros de acercarnos a esta comunidad a partir de los factores geográficos y ecológicos, de los factores étnicos, factores políticos, factores económicos y factores culturales y religiosos. Son factores que también a nosotros nos afectan. Pensemos que no seríamos los mismos, las mismas, si viviéramos en México, en Cuba, en Centroamérica, en Chile o en China. O sea, nos condiciona mucho nuestra geografía. Igual, no es lo mismo ser mestizo, lo que sea que eso signifique en México, a ser indígena, por ejemplo, o a ser afromexicano, o a ser descendiente de inmigrantes chinos. No es lo mismo, nos marca y nos condiciona bastante en nuestro modo de comprensión del mundo. Tampoco es lo mismo vivir en una sociedad pacífica, como puede ser alguna sociedad europea, pensemos en Alemania o en Francia, o en bueno, tienen problemáticas distintas, ¿no? A vivir en México, que vivimos una situación de violencia, o a vivir en, no sé, en cualquier otra parte del mundo. Pensemos en Estados Unidos tal vez también. Cada situación tiene su contexto político y esto también va a influir en el modo en el que los grupos o movimientos que están en ese lugar se entienden a sí mismos y actúan frente a esta realidad. También el factor económico va a ser muy importante. No es lo mismo un movimiento que puede tener los mismos principios, un movimiento en Estados Unidos antes de la crisis del 2008 a después de la crisis del 2008. Es decir, si Donald Trump logró llegar a la presidencia de Estados Unidos, pues es en parte gracias al fenómeno económico que se vivió, ¿no? A la crisis económica que se vivió y a que la gente percibía al gobierno de Obama, por lo menos en la segunda parte, como un gobierno que se había defraudado en términos económicos. Entonces, lo político también influye mucho para la fuerza que puede tener un movimiento dentro de la sociedad. Y finalmente, los factores culturales y religiosos también es muy importante. Nuestro modo de concebir el mundo de los mexicanos católicos es muy distinto a, por ejemplo, a los Estados Unidos protestantes. Tienen una visión totalmente distinta porque es una cultura distinta y una religión distinta. Los católicos tenemos un poco más de comunitario, por ejemplo, un sentido más comunitario, que el protestantismo evangélico de Estados Unidos. Son fenómenos religiosos, culturales totalmente distintos. Y lo mismo pasa con el movimiento de Jesús. No hubiera sido lo mismo el movimiento de Jesús si hubiera surgido, por ejemplo, en Roma, en el centro de la dominación, ¿no? O si hubiera surgido en Asia Menor, donde después Pablo va a predicar, o si hubiera surgido en Egipto, por ejemplo. El lugar donde está enclavado el movimiento de Jesús, que es Palestina, tiene también su importancia. Entonces vamos a profundizar en cada uno de estos factores. No sé si hasta aquí alguna pregunta o quieran comentar algo. Esto es un poquito técnico, pero espero que lo pueda explicar o compartir bien. Si hay alguna pregunta o algo, nos podemos detener y me van diciendo, ¿no? ¿Les parece bien?
vamos a ver primero el factor geográfico o ecológico. Esto un poco ya lo recorrimos con el contexto de Jesús, pero es importante ahora volverlo a tener en cuenta, pero visto desde el movimiento de Jesús. Este movimiento surge en el Próximo Oriente, en Palestina, y tiene una ubicación particular, ya lo hemos dicho. Se trata de un lugar por donde pasan, o es un enclave que une Europa, África y Asia. Permite relacionarse la Europa, perdón, no la Europa, el Asia Menor, que tiene grandes ciudades importantes, permite relacionarse también Egipto y la parte acá de Siria con, o sea, es un punto de encuentro, ¿no? Por lo menos, incluso también marítimo, veamos que podríamos ya, considerarlo como el balcón del Mediterráneo, el balcón oriental del Mediterráneo. Permite como ese contacto, ¿no? Entonces, surge este movimiento de Jesús en un lugar geográfico muy interesante, que permite como ese contacto con el mundo. Por otro lado, surge también el factor étnico. Hay que tener en el movimiento de Jesús que Jesús es un judío que se inserta en la historia religiosa de Israel. Y por lo tanto, lo que ya decía al principio, Jesús mantiene la perspectiva de un pueblo que es fiel a la alianza con Dios, un pueblo que ha de vivir la justicia dentro de sus estructuras sociales. Pero además tienen una fe concreta este pueblo, y es la fe en el Dios que se revela en la historia y a través de la historia. A diferencia de otros dioses, de otros pueblos, que su experiencia religiosa es mítica, es decir, no está vinculada propiamente con la historia, con la realidad concreta. Para el pueblo judío sí, Dios está actuando en la historia. Por lo tanto, como Dios está actuando en la historia, tenemos que vivir la justicia aquí y ahora. Además, hay una experiencia original de Israel que es distinta a otras experiencias religiosas, y esta misma experiencia va a ser la experiencia de Jesús. Por eso la radicalidad de Jesús, su radicalidad profética, no es totalmente original, está dentro de la tradición profética de Israel. Y también entonces el movimiento de Jesús está vinculado a esta tradición de Israel. No parte de cero, ni inicia, sí, no hacen tabula rasa. Ahora vamos a ver el factor político. Vemos que hay una aguda crisis política. No sé si se acuerdan que esto ya lo habíamos visto en el contexto político. Hay una inestabilidad institucional, ahí se me fue la C, es institucional. Pensemos que en el año 4 antes de Cristo, más o menos 6, 4 antes de Cristo, no, perdón, en el 4, muere Herodes el Grande, que era el rey de Judea, y entonces el territorio el reino se va a tener que dividir entre sus hijos, en 3, o más bien en 4. Pero una parte de este territorio va a entrar en crisis, que es precisamente Judea, y será ocupada por un procurador romano, por Poncio Pilato, en tiempos de Jesús. Entonces parece que no hay una estabilidad política en el territorio, parece que está cambiando constantemente. Pensemos ahora en nuestra actualidad cómo se pone de cabeza un país cuando hay un golpe de Estado. Pensemos en Bolivia, por ejemplo, cómo entró en crisis. Pensemos en Honduras, cómo no ha podido salir de la violencia y la crisis desde el 2000, ¿qué fue? 2009, cuando hubo un golpe de Estado. Pensemos en Paraguay también. Cuando las instituciones políticas y económicas no están bien cimentadas, no son firmes, la crisis empieza a surgir por todos lados. Por otro lado, el territorio de Palestina está dividido. Pensemos que hay por lo menos 4 gobernantes al mismo tiempo. Entonces no hay una estabilidad política. La situación jurídica también es diversa. Una parte es provincia romana, otra parte es reino vasallo, la tetrarquía, también hay dominios privados del rey, ciudades autónomas. Entonces, sí es complicada la situación política a la que está Palestina en ese momento. La mayoría del pueblo, además, no se identifica con las instituciones tampoco arraigadas. Para el pueblo se trata de instituciones extranjeras, de griegos que están invadiendo, bueno, griegos y romanos que están invadiendo su territorio. Además, con todo esto, con la situación de crisis de la que ya hemos hablado, pensemos que el término reino de Dios es un término político, no es un término espiritual. No sé si se trata de eso. Estamos hablando ya de reino, estamos hablando en términos políticos. Y cuando
carácter escatológico muy fuerte. O sea, es Dios mismo quien está en contra de esta situación de crisis, ¿verdad?, que estamos viviendo. Entonces, esto va a ser grande para entender el movimiento de Jesús. Por otro lado, también un factor económico. Vemos que ya en tiempos de Herodes el Grande hay un cobro de impuestos muy alto. ¿Por qué? Porque se van a empezar a fundar ciudades griegas, principalmente en Galilea. Pensemos en Cesarea del Mar, pensemos en Séforis. Cuando es destruida Séforis, construyen Tiberíades, ya con su hijo Herodes Antipas. Y como ya decía también, el hecho de que haya ciudades con una élite militar, con una burocracia, con sacerdotes también, bueno, en este caso no había sacerdotes, pero sí había burocracia y una élite militar, implica fuertes impuestos, porque ¿de dónde mantienes el ejército? Si el ejército no siembra, no produce propiamente, para mantener un ejército entonces se necesitan fuertes impuestos. ¿Y quién paga los impuestos en este caso? En el caso de Galilea en el siglo I, los agricultores. Las familias agrícolas son entonces las que tienen que pagar los impuestos y esto genera un proceso de pauperización. En las aldeas se ve con descontento, a las ciudades se ve como enemigas, hay una relación contraria, dialéctica entre ciudad y aldeas rurales. Y además, pensemos también que la concentración del dinero y la propiedad está en manos de la aristocracia sacerdotal y laica. Es decir, los sacerdotes se han enriquecido de las grandes, porque también los sacerdotes son un partido que está a favor del gobierno romano, entonces han sabido jugar sus cartas y se han enriquecido. Y recordemos que los impuestos, la pauperización, hace que mucha gente tenga que vender su tierra. Entonces, los que compran la tierra, pues es normalmente ya los que de por sí ya tienen recursos, ¿no? Esto hace que ellos acumulen como sí, la mayoría de las tierras. Por otro lado, está el factor cultural y religioso. No es posible aislar el papel religioso de los demás factores que ya hemos mencionado, ¿no? Está relacionado lo religioso, porque lo religioso es el modo en el que se concibe el mundo, el modo en el que uno entiende la realidad, pero también está relacionado con lo cultural. Vemos que el pueblo judío tiene una crisis de identidad. ¿Por qué? Porque, por un lado, están invadidos por los romanos, que tienen una cultura griega. Pensemos que el griego es el idioma dominante. Muchos piensan que tal vez Jesús y sus discípulos conocían el griego por la cercanía que hay entre las ciudades griegas y las aldeas, ¿no? Pensemos que Séforis estaba a 4 kilómetros más o menos, 5 kilómetros de Nazaret. Entonces, probablemente si Jesús llegó a trabajar o llegó a tener alguna relación económica con Séforis, con las personas de Séforis, pues tendría que conocer un poco el griego, ¿no? Como las personas de la frontera de México, que bueno, pues algo más que un poco de inglés, aunque tal vez no lo dominen al 100%, pero algo entienden, ¿no? Incluso modismos o palabras del inglés que adaptan para el español. Y probablemente también pasaba algo así con Jesús y su contexto. Además, el judío tan celoso de su identidad, bueno, la cultura helénica representaba una amenaza. Entonces había una crisis de identidad. Y recordemos que Galilea, que está al norte, se encuentra lejos del centro religioso de Israel, que es Jerusalén. Entonces se les veía con cierto recelo a los galileos en la cuestión religiosa. Todo esto va a ayudarnos a entender el movimiento de Jesús. Por otro lado, la cultura helénica estaba muy arraigada dentro de las ciudades. Las ciudades eran totalmente helénicas, tenían su teatro, tenían sus gimnasios. El auge de las ciudades entonces tiene también una forma política. Lo que ya decía, si la ciudad, perdón, el auge de las ciudades es la ciudad no es como la entendemos nosotros. La polis para los griegos es una unidad de gobierno. Entonces es algo que pone en peligro, una forma de gobierno que pone en peligro las instituciones rurales de las aldeas. La capital de Galilea, recordemos que es Séforis, a 5 kilómetros de Nazaret. La civilización urbana entonces se va a ver con contraste con los sectores rurales galileos. Para los galileos de las aldeas, la organización de las ciudades representa una amenaza. En los años 70, cuando inicia con la rebelión contra Roma,
los campesinos galileos van a destruir las ciudades, van a destruir Séforis, van a destruir Tiberíades, porque la identifican como el centro del poder romano. Por otro lado, habrá también una tensión entre la cultura semita y la cultura grecorromana. Habrá otras tensiones también ecológicas, campo y ciudad. Pensemos que la urbanización también promueve el monocultivo, es decir, lo que le interesa a Roma para mantener su ejército, para alimentarlo, pues es lo que se va a cultivar en Galilea. No se va a cultivar lo tradicional, sino lo que le interesa a Roma, ¿no? También habrá esta tensión religiosa, judaísmo y paganismo, una tensión económica, mayorías pobres con élite aristocrática, política, el poder romano con el pueblo sometido. Entonces vemos el abanico de factores es bastante amplio y es importante tenerlo en cuenta porque si no, no entendemos en dónde surge el movimiento de Jesús. El movimiento de Jesús y un momento de crisis, una crisis muy fuerte por donde se le vea y que va a necesitar una solución. Vamos a ver que dentro de esta crisis va a haber distintas reacciones en la sociedad. Se va a Mario, tratar de dar una solución. ¿Sí? ¿se escucha? Quería comentarte algo breve. Lo que pasa es que, ¿se escucha? Sí. Lo que pasa es que estaba viendo los Sí, sí. factores y digo, fueron los factores en esa época, pero no puedo dejar de pensar en cuántos de esos se ve reflejado ahora en mi país, por ejemplo. No sé cómo será allá en México, pero lo leía. Está sucediendo todo eso, no todo, pero mucho, lo ecológico, lo económico, el factor político. Es impresionante cómo hago el paralelo y me acordaba acá desde el despertar del pueblo, acá muchos de estos están todavía, y si bien no se utiliza el reino de Dios, se utiliza eh, el despertar, que la gente quiere algo nuevo, haciendo como un poco el símil de eso. Sí, María José, muchas gracias. Sí, exacto. De hecho, eso ahorita lo vamos a ver y voy a mencionar algo de eso. Siempre, por esto nos ayuda este enfoque sociológico. Es que siempre que hay una crisis social, vamos a encontrar que hay diferentes formas de resolver esa crisis. No hay una única forma, ¿no? Hay diferentes propuestas. Incluso pienso ahorita en Chile. Bueno, estaban los que hablaban de una nueva constitución, que al final es el proceso en el que se encuentran, pero había quien hablaba solamente de una reforma de esa constitución, como algunos cambios eh, estéticos, de maquillaje, de adecuación, y había quien de plano decía, no, es que no necesitamos una nueva constitución, esta constitución está perfectamente bien, y lo que necesitamos es que no haya vandalismo. Alguien decía porque ustedes le llaman el despertar del pueblo, ¿no? Pero ahí leí a alguien, yo creo que debe ser pinochetista o algo así, que decía el despertar del vandalismo, algo así decía. Entonces, a lo que voy, siempre cuando hay una crisis, hay distintas alternativas de solución de esa crisis. No siempre son de un mismo tinte. Pensemos la crisis en Estados Unidos, ha habido diferentes propuestas y la que triunfó fue Donald Trump, pero también estaba Bernie Sanders y había otras propuestas más alrededor, ¿no? Entonces, eso, vamos a ver que en la crisis siempre hay diferentes propuestas y en este caso, ante la situación caótica en la que vivía Palestina en la primera mitad del siglo I, la alternativa de Jesús fue una entre tantas. Vamos a ver entonces eso. Cuando hablamos, podemos distinguir en los evangelios, y también Flavio Josefo nos va a hablar de diferentes partidos intrajudíos. Pensemos fariseos, pensemos saduceos, pero también esenios, celotas, aunque los celotas son ya más posteriores, son del tiempo de la rebelión, en los años 70, pero son diferentes partidos que no solamente son posiciones teológicas, es decir, no son solo reflexiones piadosas, sino además son alternativas políticas, son alternativas, respuestas a las problemáticas sociopolíticas que está viviendo el pueblo. Junto con esto vemos que hay un fenómeno de desarraigo, hay una migración interna. Dentro del mismo pueblo hay un movimiento importante de la gente. Pensemos, si recordamos el mapa, aquí no lo tengo ahorita, pero lo podemos buscar después. En el mapa ubiquemos dónde está Betsaida, que es un pueblo del mar de Galilea, el lago de Galilea, de donde era Pedro y Andrés, y no recuerdo si también Felipe, creo que también era de Betsaida.
pero se mueven hacia Cafarnaúm. Y como ellos, también hay otros personajes que van a migrar dentro de la misma Galilea. Pero también hay una migración externa. Entonces ahí va a haber un problema de identidad, cómo entendernos como judíos ante un movimiento de pueblos. Pensémoslo con los migrantes que se van a Estados Unidos, cómo tienen el peligro de perder su propia identidad como mexicanos, ¿no? Entonces muchas veces se busca fomentar como lo mexicano, que aquí en México nunca cantaban el himno nacional, pero llegan a Estados Unidos y bueno, pues, cantan el himno nacional. Cuando se van a un mundial de fútbol, por ejemplo, cómo la gente se viste con el traje de, pues aquí en México nunca lo harían, pero en Estados Unidos o en cualquier otro país a donde vayan al mundial, bueno, pues tienen que mexicano. Un fenómeno similar puede pasar con los judíos. Ahora, también hay otro fenómeno importante junto con este fenómeno de desarraigo, el bandidismo. Personas que han abandonado su núcleo familiar, el grupo el clan familiar más bien, y para sobrevivir han tenido que recurrir al bandidismo, pero también como un fenómeno político, no solamente individual, sino que ante la incapacidad de articular un movimiento político que contrarreste el Imperio Romano, pequeños grupos de bandidos se unen para atacar caravanas del ejército romano. Se trata de un fenómeno prepolítico y prerevolucionario y tiene su origen rural. Como ya les decía, en las aldeas rurales van a ver con descontento a las ciudades. Ya en los años 70, cuando ocurre la rebelión, la revolución antirromana, los bandidos van a ser los que van a tomar parte importante de esta revolución. Ya les hablaba de dos partidos que nosotros hemos escuchado y escuchamos constantemente dentro de, eh, dentro de los evangelios, que son los saduceos y los fariseos. Los saduceos eran el partido de los sacerdotes, la aristocracia sacerdotal, que vivían en Jerusalén y que era un grupo bastante conservador, no solo en lo religioso, sino también en lo político y en lo económico. Ellos estaban de acuerdo con la dominación del Imperio Romano porque les iba bastante bien. Eran de los que se habían hecho de grandes territorios a partir del empobrecimiento del pueblo. Entonces, para ellos, pues no necesitaban que hubiera una transformación de la realidad. Para ellos estaba perfecto la realidad como estaban viendo, ¿no? Donde habla el Evangelio, no recuerdo si es Juan, de los saduceos, que eran un partido que no creían en la resurrección. No sé si se acuerdan de este pasaje. Un grupo de saduceos habla con Jesús y le dice: maestro, una mujer se casa con un hermano, pero este muere y no deja descendencia. Entonces se casa con el siguiente, según la ley de Moisés, y también muere sin dejar descendencia. Al final se casa con los 7 y con ninguno tuvo hijos. ¿De quién será la mujer? ¿Por qué? Y explica el Evangelio: porque los saduceos no creían en la resurrección. No se trata solamente de una posición teológica, de no creer en una vida futura, sino de una posición política, porque la resurrección tiene implicaciones políticas muy fuertes. Tiene implicaciones del levantar de las víctimas. Entonces, para los saduceos, hablar de resurrección, hablar de una transformación de la realidad, bueno, para ellos no cabe, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo bastante bien como saduceos. Somos un partido que está cercano al gobierno y lo mejor que nos puede pasar es que las cosas sigan exactamente igual, que no le muevas ni un ápice de lo que está pasando. Como dice María José, esto lo podemos leer incluso en nuestra sociedad, ¿no? En nuestra realidad. Grupos de poder que para ellos está perfecta la realidad como está, a pesar de que más de la mitad de la población esté en situación de pobreza. Para ellos está perfecto el mundo como está y ni le muevas tantito porque amenaza su realidad. Entonces, este grupo va a ser importante. Los fariseos va a ser un grupo de renovación intrajudía. Podríamos decir que es un grupo liberal en cierto modo, aunque no nos ayuda a comprenderlo del todo si lo consideramos así, pero se trata de un grupo de renovación. Ellos quieren volver a ser fieles a la alianza. Y parece volver a ser fieles a la alianza, hay que cumplir. Pero no se puede cumplir con la ley, especialmente con la ley de la pureza. ¿Dónde puedo yo cumplir con la ley? En Palestina. ¿Dónde puedo purificarme constantemente? ¿Dónde puedo ir al templo frecuentemente? ¿Dónde puedo ir a rezar al templo una vez al día por lo menos?
¿En qué parte de Palestina? Si vivo en Galilea, si vivo en Galilea, en Jerusalén. Si vivo en Nazaret, no puedo ir al templo todos los días, ¿no? Porque estoy a varios kilómetros de distancia. Si vivo en Nazaret, por ejemplo, corro el peligro de contaminarme con los paganos porque está muy cerca de una ciudad griega. Entonces, para ser puros, necesito vivir en Jerusalén. Si se dan cuenta, tanto los sacerdotes como los fariseos son movimientos de la ciudad. No están en el pueblo, están en la ciudad. Entonces, son dos formas de ver la realidad y de solucionar esta crisis en la que se encuentra el pueblo. La de los saduceos es, no le muevas nada, porque si le mueves esto se va a caer. Esa es su respuesta de los saduceos para la crisis que está viviendo el pueblo. Los fariseos tienen su respuesta a esta crisis y es, hay que cumplir la ley. Pero son muy pocos los que pueden cumplir la ley porque la mayoría pues tiene que trabajar, tiene que entrar en contacto con gentiles, no se pueden andar lavando las manos a cada rato. Entonces son dos propuestas pues muy elitistas, podríamos decir, porque son para pocos. El pueblo no puede acceder a ninguna de las dos propuestas. Jesús, sí, vamos a ver que en los márgenes del judaísmo va a haber otras propuestas que son más populares, que son más cercanas al pueblo. Y dentro de esas propuestas está la propuesta de Jesús. Va a estar el movimiento de Jesús. Podemos distinguir aquí entre dos tipos de movimientos populares. Bueno, vamos a hablar de estos movimientos populares que están en los márgenes del judaísmo, ya como entre el pueblo, pero tenemos un problema. Son testimonios, son movimientos de los que no tenemos testimonios escritos. ¿Por qué? Porque la gente es analfabeta. Es decir, en las aldeas de Galilea, muy pocos saben leer y escribir. No es que la mayoría tenga acceso a la lectura y a la escritura. Entonces, por lo mismo, pues no les interesa dejar como un plan de acción, ¿no? Escrito. Más bien es al calor de la necesidad del pueblo. Por eso podemos saber poco de estos movimientos. Pensemos tan solo en el movimiento de Jesús. ¿Qué del movimiento de Jesús tenemos? ¿Qué escribió Jesús? ¿Qué libro escribió Jesús? ¿Qué libro escribió alguno de sus discípulos más cercanos? Aunque tenemos ahí las cartas de Pedro, tenemos las cartas pero sabemos que no son de Pedro, ¿no? Tienen un griego muy culto que no puede ser el griego de un pescador Galileo. Entonces, vemos que en el movimiento de Jesús tampoco escribe nadie nada al respecto. Más bien son tradiciones orales, como decía ahorita Martina, hacia la seña, ¿no? Son tradiciones orales que se van transmitiendo. Y como el movimiento de Jesús, si no es porque algunos lo rescatan en griego, pues se nos pierde también toda la información que tenemos. Y hay muchos otros movimientos de los que sí se perdió la información, de los que apenas sí sabemos algo. Entonces, vamos a ver que hay dos tipos de movimientos, el movimiento mesiánico y el movimiento profético. Esto hay que verlo para ver dónde marcamos el grupo de Jesús, si era un movimiento mesiánico o un movimiento profético. ¿Qué son los movimientos populares mesiánicos? Bueno, son movimientos con una intención directamente política y militar, una actividad militar. ¿Qué quiere decir esto? Buscan tomar el poder. Y vamos a ver que hay diferentes, dentro de los campesinos galileos principalmente, hay diferentes movimientos donde uno de sus líderes va a ser proclamado rey. Algunas veces tendrá poder efectivo sobre una pequeña ciudad o alguna zona geográfica. En otras ocasiones no va a tener poder y va a ser pronto destruido el movimiento. Sus líderes se declaran reyes en un determinado territorio y aspiran a serlo. Y podemos encontrar diferentes testimonios, ¿no? de estos líderes que se proclaman reyes. Tal vez por eso podríamos interpretar esta afirmación de Jesús que dice: mi reino no es de este mundo, entendido como desligándose de estos movimientos mesiánicos populares. Jesús no busca instaurar un reino mesiánico entendido como estos movimientos revolucionarios, ¿no? Entonces, aquí, dentro de los movimientos mesiánicos, no encontramos el movimiento de Jesús. No lo podemos enmarcar aquí. ¿Dónde lo vamos a enmarcar entonces? Dentro de
los movimientos populares proféticos. ¿Qué son estos movimientos? Bueno, son expresiones de la esperanza de salvación de sectores populares marginados, es decir, a grupos que se encuentran en situaciones de pauperización, en situaciones de marginación, la esperanza. Populares proféticos van a unir o van a conjuntar todas estas esperanzas de salvación de los grupos populares y las van a expresar como una esperanza de salvación. Salvación la van a entender como transformación radical inminente del mundo. Va a ser interesante porque es donde se diferencia de los movimientos mesiánicos. No va a ser por una actividad directamente política o militar. Es decir, no van a tratar de derrocar al César o a Herodes o a uno de los otros gobernantes en ese momento, sino que más bien van a esperar la intervención divina y son directamente religiosos. Van a esperar que Dios actúe. Por eso también se vinculan bastante con los movimientos apocalípticos. Esperan que Dios actúe en la historia y cambie radicalmente la situación. Cuentan normalmente con un profeta o líder carismático. Aquí yo les sugiero, si pueden, yo creo que todavía está en Netflix, no he visto si ya la quitaron. Hay una serie de 6 capítulos, se llama El Mesías. No sé si ya la vio alguna de ustedes, pero se las recomiendo, es bastante buena. Es una serie actual. Se trata de un hombre que se hace llamar así, Al-Mashiach, y que va a iniciar un movimiento de renovación musulmana, judía, cristiana, como que ahí no está bien determinado. Pero esto nos ayuda para entender un líder carismático y entender entonces cómo se podría ver la persona de Jesús por sus contemporáneos. Estos profetas o líderes carismáticos son vistos como un peligro por las autoridades políticas. ¿Por qué? Entonces, tener cuidado. Pensemos, por ejemplo, en líderes carismáticos actuales o contemporáneos, más o menos, del siglo XX y XXI. ¿Qué líder carismático me podrían mencionar ustedes? ¿Algún líder carismático que se acuerden? ¿O que vamos a verlo en política para que no nos cueste tanto? No sé si entra en ese grupo Mahatma Gandhi, yo creo, desde el siglo XX. Mahatma Gandhi, yo no creo que sea tanto carismático. Por ejemplo, Hugo Chávez, por ejemplo, podría ser un líder carismático. ¿Por qué Gandhi no lo veo tanto como un líder carismático y a Chávez sí? Por el culto que se despierta en torno a su persona. Bueno, igual y Gandhi sí puede ser carismático. Otro ejemplo. Aunque no me guste Gandhi, Trump, Chávez, para algunos fue un carismático, aunque a mí no me guste. Trump, ¿sí? Hitler podría ser, es también un líder carismático. ¿Por qué es un líder carismático? Porque es alguien que logra percibir, interpretar el descontento social en el que se encuentra la gente y darle un cauce. Trump, por ejemplo, intuye el malestar de la clase media y trabajadora estadounidense y le da un cauce, aunque es un cauce xenófobo, racista, blanco y demás, pero le da un cauce, interpreta el sentimiento de la población. Otro líder carismático. Bueno, con estos 2 ejemplos, Trump, bueno, no sé cuál será su posición. El Dalai Lama. ¿Mande? Dalai Lama. El Dalai Lama, no sé por qué él es un líder más religioso. Podría ser, pero no estoy tan seguro. Hasta ahorita podemos ver que ser líder carismático no implica que sea moralmente bueno. Puede ser Hitler, puede ser Trump, puede ser Bolsonaro también, puede ser Hugo Chávez, puede ser Fidel Castro, ¿qué otro líder carismático? Bueno, ahorita son esos. No necesariamente tiene que ser en favor de la gente, ¿no? Sino lo que tiene un líder carismático es que logra interpretar el malestar de las personas. Mandela, ¿algún otro líder carismático? Aquí en México tenemos un ejemplo inmejorable de líder carismático.
el presidente, ¿no? Andrés López Manuel. Obrador, sí. Ujú. Al margen de su posición política de Es cada uno de claro. ustedes, Dice Cote, aunque no me guste. sí, al margen de quien habrá quien diga sí, es líder de la cuarta transformación, habrá quien diga que no. Al margen de eso, Lula también. Lula. Pensemos en el ejemplo de Andrés Manuel, como pues prácticamente como Jesús, ¿no? El que no está a favor mío está contra mí. Conmigo, claro. Si no estás, todo aquel que no esté conmigo es conservador, es de derecha, así sea el movimiento feminista, así sea algún grupo de derechos humanos. Esto lo quiero expresar así, porque para entender cómo actúan los líderes carismáticos, es decir, junto con esta interpretación que pueden hacer del malestar social, también presentan esperanza, y esto lo vamos a ver ahorita. Entonces, sí vemos cómo hay mucha analogía entre los movimientos proféticos populares con el movimiento de Jesús. No es un movimiento propiamente político en el sentido de buscar derrocar al gobierno impuesto, sino más bien espera que Dios transforme esta realidad con implicaciones políticas. Si Dios reina, Roma no puede seguir reinando en el mundo. Si Dios reina, Herodes no puede seguir teniendo a nuestro pueblo en situaciones de pauperización. ¿Qué entendemos por movimiento de Jesús? Bueno, se trata de un grupo intrajudío de renovación. Es decir, en Palestina se reúnen un grupo de personas en torno a Jesús y van a continuar en torno a él aún después de los años 70. ¿Qué es lo que pasa en el año 70? ¿Alguien se acuerda qué pasa en el año 70 después de Cristo? Es cuando invaden Jerusalén y bueno, tumban el templo además. Después de la rebelión contra Roma, Roma entra en Jerusalén, destruye la ciudad y destruye el templo. Esto va a ser un golpe muy fuerte para el pueblo judío, porque el templo era uno de sus signos de identidad. El templo, la tierra, la ley, son como los tres núcleos en torno a los cuales se desarrolla la vida religiosa del pueblo judío. Y si los expulsan de Palestina y además les destruyen su templo, ¿qué les queda? Recordemos que son tres núcleos: templo, tierra y ley. Destruyen el templo, los expulsan de Palestina. ¿Qué les queda del núcleo, de los tres núcleos? ¿Cuál es el núcleo que les queda? La ley solamente. Entonces, esto va a transformar totalmente al judaísmo a partir del año 70 y también va a tener implicaciones para los cristianos, porque hasta ese momento el cristianismo era un grupo judío. Si nosotros le pudiéramos preguntar a un cristiano de los años 60 de Palestina, sin duda diría que es judío, sin ningún problema. Después de los años 70 ya no lo puede decir, porque empieza a haber un conflicto entre el judaísmo y los seguidores de Jesús. El judaísmo trata de agruparse, trata de protegerse, y van a empezar a expulsar a todos aquellos que piensen distinto. Hasta antes de ese momento permitían que hubiera diferentes modos de pensar dentro del judaísmo, pero ya sin templo, ya sin tierra, bueno, pues hay que agruparnos y pensar de una sola manera, porque de lo contrario nos vamos a acabar. Es lo que piensa el judaísmo. Entonces va a cambiar el centro de gravedad del cristianismo. Del judaísmo va a empezar a cundir más el cristianismo entre los gentiles, entre los griegos principalmente. Va a cambiar la relación con el judaísmo y también su misma función dentro de la sociedad. Vamos a ver también desde la sociología y este movimiento de Jesús que hay una continuidad fundamental. El grupo palestino de seguidores de Jesús, aquellas personas, hombres y mujeres que andaban caminando con Jesús durante su vida, va a ser el mismo después de la muerte de Jesús. O sea, no va a cambiar, va a ser el mismo grupo. Por eso podemos decir que sí hay una continuidad entre el movimiento de Jesús y la iglesia, entendida en sentido amplio, ¿no? No entendida como una institución, sea católica o sea la institución que ustedes quieran, sino más bien entendida la iglesia en sentido amplio. Hay una continuidad entre el movimiento de Jesús y la iglesia. También sociológicamente hay una continuidad en el mismo grupo. ¿Por qué?
porque el mismo grupo que acompañaba a Jesús sigue refiriéndose a Jesús. Tienen en el centro la persona de Jesús. Aunque va a haber un cambio ahí del reino de Dios, van a empezar a hablar más de la persona de Jesús, ya no tanto del reino de Dios, pero sigue siendo como la misma búsqueda. Por otro lado, la organización es similar, más o menos, sigue habiendo una cierta horizontalidad, hombres y mujeres tienen una participación equitativa. Una tradición que comienza a formarse antes de la Pascua. Si los discípulos de Jesús, el movimiento de Jesús después de la Pascua, ven a Jesús como resucitado, es porque vieron antes de la Pascua algo en Jesús. Porque Jesús era un líder carismático que logró levantar los ánimos de sus seguidores. Pensemos, por ejemplo, en Michoacán, aquí en México, cómo hay lugares donde tienen el retrato de Lázaro Cárdenas en las casas, principalmente en lugares rurales, entre los campesinos michoacanos. En algunos lugares tienen la foto de Lázaro Cárdenas como un santo en el altar familiar y le prenden su veladora. ¿Por qué? Pues porque en vida Lázaro Cárdenas, cuando fue presidente, pues repartió tierras, hizo un reparto agrario, sus políticas públicas les apoyaron. Entonces, la mistificación que hacen de la persona de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, corresponde a la vida de una persona, ¿no? Del hombre Lázaro Cárdenas. Algo así pasa con Jesús. No se inventan al Jesús resucitado de la nada. O sea, hay rasgos que han visto de la persona de Jesús de Nazaret que les permiten después experimentar a Jesús resucitado en su vida. No sé si me estoy explicando aquí. Ahora, hay algo importante. No podemos decir del todo que es la iglesia en el sentido estricto, porque eso nos confunde. Más bien vamos a hablar del movimiento de Jesús, porque el movimiento es una categoría sociológica que nos va a ayudar aquí a comprender este fenómeno, ¿no? La pregunta es, ¿qué es un movimiento? Bueno, un movimiento es un grupo carismático que surge al margen de las instituciones establecidas. Pensemos aquí, por ejemplo, en la primavera árabe de los años del 2010 más o menos, que empieza a gestarse en diferentes países del mundo árabe, Siria, Libia, Egipto y otros países más. O pensemos en el apruebo en Chile, que se gesta al margen de los partidos políticos, o el Yo Soy 132, que también se gesta en el 2012 al margen de los partidos políticos. El 132 no era ni del PRD, ni del PRI, ni del PAN, aunque estaba claramente en contra del gobierno, más bien de la candidatura de Peña Nieto, ¿no? Pero no podemos decir que los del 132 eran perredistas, por ejemplo, en ese momento. Era algo aparte de las instituciones. Por otro lado, están en contraposición a ellas. Muchas veces están en contra de las mismas instituciones. Pensemos en todo este movimiento en Chile hace 2 años ya casi, hace un año estaba el movimiento. Actualmente los partidos políticos no son los que están presentando los candidatos al constituyente, sino son candidatos independientes los que se están presentando. Entonces, hay un rechazo a la institución. Ahora, pensémoslo también desde lo religioso, los movimientos religiosos, cómo hay un rechazo también a la institución religiosa, es decir, Iglesia Católica o cualquier otra institución. Se busca una alternativa no institucional. Mantienen comportamientos no habituales, sobre todo en el campo económico. Pensemos en los grupos religiosos, los movimientos religiosos, el diezmo, por ejemplo. En el caso del movimiento de Jesús, la comunión de bienes, el poner todo en común para compartir. Es otro aspecto importante que tenemos que ver en el movimiento de Jesús. Se encuentran polarizados por objetivos inmediatos. Se ve el mundo en blanco y negro, ¿no? Buenos y malos, corruptos y gente honrada. Esto es característico de estos movimientos porque están también al margen de lo institucional. Ahora, es una fase por la que pasan los procesos sociales de diferente tipo, revolucionarios, formación de sectas religiosas, los nacionalismos, todos estos movimientos, todos estos pasan primero por una etapa de movimiento. Los metodistas, yo no sé si están muy enterados de la historia de la iglesia metodista,
inician como un movimiento al interior de la iglesia anglicana. Pensemos en el mismo protestantismo que inicia como un movimiento dentro de la iglesia católica romana. O pensemos, por hablar de política, aquí en México, Morena surge como un movimiento dentro del PRD, por ejemplo. El PRD surge como un movimiento al interior del PRI, la corriente democrática, ¿no? Entonces, a esto me refiero, los movimientos surgen dentro de algo más grande, una institución más grande, y llega un momento en el que la tensión es tan grande que se rompe. Y lo mismo pasa con el movimiento de Jesús, surge como un grupo dentro del judaísmo, pero después la tensión política, social, los va a llevar a romper con el judaísmo. ¿Hasta aquí algún comentario o alguna duda? Seguimos entonces. ¿Cómo habría que hablar entonces del movimiento de Jesús? Déjenme ver el chat. Al movimiento de Jesús lo podríamos caracterizar como un movimiento milenarista, porque tienen los movimientos milenaristas de tiempos de Jesús y actuales rasgos muy parecidos. ¿Cuáles son estos rasgos? Surge en una situación de crisis, eso ya lo veíamos, como hay una crisis política, económica, social, cultural, religiosa, de identidad, y tratan de dar una respuesta y una salida a esta crisis, estos movimientos milenaristas. Estos movimientos de protesta son contra el orden constituido y presentan una alternativa, un cambio radical para el futuro próximo. Pensemos en este movimiento de Donald Trump, frente a la situación en la que está viviendo Estados Unidos, o en la que estaba viviendo Estados Unidos. La alternativa, el cambio radical es la llegada de Trump a la presidencia para volver a hacer América grande otra vez. No sé si recuerdan su lema de Trump. Hagamos América grande otra vez. Hay en el centro de este movimiento un profeta que cataliza la situación. Toda la inestabilidad política ¿cómo se dice? Lo capitaliza, principalmente para su propio beneficio, ¿no? Pensemos en nuestro presidente, llegó a la presidencia porque el gobierno de Peña Nieto había generado una crisis en el país donde no había otra alternativa. Entonces, por eso logra un político capitalizar ese descontento para llegar a acceder al poder. Pensemos también en España con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, también ante una crisis moral, política interna con Rajoy, logran capitalizarlo el Partido Socialista Obrero Español y Podemos para acceder al poder. Y podemos seguir con más ejemplos, ¿no? Chávez en Venezuela, Castro Castro es diferente la situación, pero Chávez en Venezuela, por ejemplo, Rafael Correa en Ecuador, son ejemplos de cómo líderes carismáticos logran acceder al poder gracias a que capitalizan la inestabilidad en la que se encuentran. Ahora, estos profetas interpretan la conciencia de los sectores marginados. Por el bien de todos, primero los pobres, pero bueno, eso en lo político, pero también pensemos en lo religioso, cómo estas sectas, estos grupos religiosos pentecostales logran entender las necesidades de las personas de salvación, de una alternativa de cambio, y se las presentan. Pensemos en Pare de Sufrir. ¿Qué es lo que quieren las personas concretas de a pie en el día a día? ¿Qué es lo que quedará una persona, un trabajador, una trabajadora de la periferia de la Ciudad de México? ¿Qué creen que quiera? ¿Una transformación del país? ¿Un cambio de sistema político y económico? ¿Qué quedará una persona de la periferia de la Ciudad de México, por poner un ejemplo? Quiere mejorar sus condiciones económicas, su nivel de vida. Sí, pero de manera más concreta todavía. El cambio económico del país. Yo creo que quiere como seguir en cierta comodidad, tener su seguridad simplemente, nada más. Quiere comer 3 veces al día, quiere que su esposo
alcohólico, no golpea a la mujer, que ya no le engañe, quiere que el hijo deje de drogarse, quiere que no la corran del trabajo, que le resulte el negocio que acaba de iniciar. Es lo que quiere mucha gente, o la mayoría de la gente de los márgenes de la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que si hiciéramos la encuesta, eso es lo primero que nos va a decir. Y esta iglesia que ha sido tan exitosa en Brasil y aquí en México tiene una presencia importante, Pare de Sufrir, ¿qué es lo que ofrece? Pues eso, ¿no? Por lo menos en el discurso es lo que ofrece. Tú ven a nuestra iglesia, tú da tu diezmo y Dios te va a premiar, Dios te va a dar prosperidad. ¿Qué es lo que llaman la teología de la prosperidad? Tú vienes a nuestra iglesia, tú le rindes culto a Dios y Dios te va a premiar. Lupita, ¿quieres comentar algo? Sí, buenas tardes a todos. Fíjate que yo creo que todo lo que se ha mencionado, pues obviamente es una enseñanza para cada uno de nosotros, en especial que estamos en el proceso de, valga la redundancia, del aprendizaje. Pero, por ejemplo, también mencionabas, ¿no? Que mucha gente cae en cierta situación por ignorancia. Y es increíble que en esta época, en este siglo que vivimos, todavía siga habiendo pues muchísima ignorancia, porque estamos bien sabidos que, por ejemplo, como dices, ¿no? No les venden, digo les venden porque obviamente quienes compran, pues les venden. Es el consumismo de solución a los problemas. Sin embargo, sabemos que esta iglesia pentecostal es una iglesia pues de negocio, o sea, simplemente es un negocio con el signo de pesos, pues bien grande. Entonces, ¿quiénes son los que acuden ahí? Pues la gente desesperada, la gente en su totalidad, la gente ignorante, ¿no? Porque si hay gente o habemos gente que de repente decimos, eh, investigamos un poquito, ya no le llames por conocimiento, sino por curiosidad, pues te das cuenta que realmente esto pues es un negocio redondo. Y ahí es donde obviamente cae la gente, pues por la necesidad y por la ignorancia. Sí, no, porque yo no llamaría necesariamente ignorantes, porque, bueno, a ver, tienen su modo de comprender la realidad. Es verdad, es un negocio redondo, eso no hay que negarlo, ¿no? Estas iglesias, bueno, pues su fundador y líder, Edil Macedo, pues es multimillonario, es uno de los hombres más ricos del mundo. Gracias a los diezmos y a todo lo que, o sea, es un negocio eso. Y también muchas iglesias pentecostales. Si alguien se quiere hacer rico, ponga su iglesia y le va a ir bien. Pero también le trae soluciones. Pensemos que hay gente que quiere, vuelvo a repetir, el alcoholismo, el esposo le pega a la mujer, los hijos se drogan. Y pensemos que estos grupos tienen una moral tan fuerte, no puedes tomar, no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro, no puedes bailar, que les resulta al final de cuentas. O sea, y les resulta, hay testimonios de gente que deja de tomar, que deja de engañar a la esposa. Si quieres, no solucionan el problema de raíz, tal vez, pero sí te solucionan el efecto que está haciendo daño, ¿no? Hay un libro, ahorita me paré por eso, no sé si lo alcanzan a ver, es de un profesor, es de profesores de ahí de la universidad, la Ibero, se llama Religión y Secularización en una sociedad postsecular. Sí. El caso es que hay un maestro, Sí. Eduardo Sota, que analiza estos movimientos pentecostales y es lo que dice, sí, hay un importante, es que su moral es tan radical que sí, les genera cambio y les da la respuesta que quieren. Y a veces más rápido que si, pensemos, si vas al psicólogo, pues cuántas terapias te avientas, a veces años. Y claro, uno puede decir es que va más a la raíz, hace un proceso que te ayuda a sanar, a curar, y es verdad. Pero lo que quiere muchas veces esta gente no es un proceso, sino respuestas rápidas.
y pues si les funciona, tampoco no se van a poner a pensar si es mejor ir al psicólogo o ir a otra cosa, ¿no? Yo lo que quiero es que me saque del problema. Bueno, esto se los decía para esta cuestión de interpretación de la conciencia de los sectores marginados. Estos grupos, ¿qué es lo que te ofrecen? Pues lo que yo necesito ya, salir de mi problema económico, salir de mi problema familiar, salir del alcoholismo, salir de las drogas, salir de tal o cual problema. Y te lo dan. Hay un chiste de, bueno, no sé, o pensemos en estos otros grupos de AA, por ejemplo, también. Gente que, pues sí, de verdad encuentra ahí la forma de no volver a tomar, porque le da una comunidad, porque le da una estructura, le da una forma de entender la vida. Entonces, esto es lo que tienen estos grupos. Te dan todo eso y responden a necesidades muy concretas. Esto lo digo no diciendo si es bueno o es malo, sino más bien como desde la sociología, analizando, para entender a estos movimientos y al movimiento de Jesús. Estos movimientos entonces abren también la perspectiva a un estado cualitativamente diferente de la realidad. Es decir, me responden mis problemas, lo que yo quiero cambiar. No me importa si no me solucionaron el trauma de la infancia que yo traigo, pero AA me ayudó a no seguir tomando. Con que eso me lo quite, yo estoy más que feliz, ¿no? No necesito más, lo que yo necesito es no tomar. Entonces, estos movimientos te solucionan los problemas de manera inmediata, aunque después, bueno, puedes recaer o puedes, pensemos, algunos dejan de tomar, pero le entran ahora al tabaco, o le entran al café, o qué sé yo, o sea, al final te vienen otros problemas, ¿no? Tras la muerte de Jesús, no solo previvió simbólicamente, sino que aumentó su función social y su fuerza catalizadora en un movimiento. Es decir, Jesús en vida predica el reino, pero cuando muere es tal el impacto de la persona del profeta carismático que se identifica la persona del profeta con el mismo reino. Por eso Pablo casi no habla del reino de Dios, porque para Pablo el reino de Dios es la misma persona de Jesús. Entonces sí alcanzamos a ver cómo en este movimiento de Jesús, la persona de Jesús se transforma, logra entrar muy profundo dentro de la vida de sus seguidores. Hay una conciencia de una nueva identidad, una esperanza de un protagonismo histórico. La iglesia, sí, Pablo ya habla de iglesia, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, si yo entro a formar parte de la iglesia, soy parte del mismo cuerpo de Cristo. Priman las actividades vitales sobre la reflexión teológica, es decir, teórica, perdón. Es decir, no hay teología, hay ética. Pensemos que en las primeras comunidades casi no hay mucha reflexión teórica. Lo importante es hacer. Si tú eres cristiano, perdón, tienes que vivir exactamente igual que Jesús. Eso es lo más importante. No nos interesa si dices que Jesús es el Hijo del Padre, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo del Hombre, que Jesús es tal o cual. Lo que nos interesa es que vivas como Jesús. Por eso para ellos va a ser tan importante la comunión de bienes, por eso va a ser tan importante continuar con la acción de Jesús. Y esto también es parte de los movimientos milenaristas, ¿no? A veces no tienen una teología muy desarrollada. Ahora, estos movimientos casi siempre son de corta duración, no tienen mucha vida. O desaparecen o se institucionalizan. ¿Qué es lo que pasó con la iglesia, con el movimiento de Jesús? Terminó institucionalizándose, porque todos los movimientos tienen que pasar por el mismo proceso. O para permanecer, o te institucionalizas o desapareces. Pensemos, ¿qué pasó con el movimiento carismático de Francisco de Asís? Se institucionalizó. Para poder sobrevivir este movimiento carismático, tuvo que entrar dentro de los cauces oficiales de la Iglesia Católica, hacerse orden de los frailes menores y tener una cierta pauta de reglas. Cuando a Francisco de Asís le preguntaban cuál era la regla de los frailes menores, ¿qué decía él? El Evangelio. No necesitamos otra regla, no necesitamos más cuerpo burocrático. Con el Evangelio tenemos más que suficiente. ¿Qué pasó después? No se puede vivir así. Se tiene que hacer una institución. Entonces, hay una tensión entre carisma e institución. Bueno, ya no me meto más en política para no seguir ahí andando, pero es esto, ¿no? Esta tensión constante, carisma, institución. Si no te quieres institucionalizar, muere el movimiento. Hubo muchos movimientos,
grupos dentro de la iglesia que desaparecieron porque no se institucionalizaron, porque no lograron crear estructura. El problema es cuando esa estructura se anquilosa, se hace pesada, se hace monolítica, no permite que haya pluralidad de pensamiento, termina ahogando el espíritu. Y entonces la institución, como nos ha pasado en la iglesia, por lo menos en la iglesia católica, termina olvidándose del espíritu. Y vivimos ya más preocupados de las leyes, las reglas, que si como carne de puerco en vigilia o no, que del verdadero espíritu del evangelio, que del verdadero espíritu de Jesús. Entonces vivimos en esa tensión entre espíritu y entre institucionalización. Y hay que saber cómo manejarlo, ¿no? Porque no podemos irnos totalmente por lo espiritual, ni tampoco irnos totalmente por lo institucional. Lupita, ¿quería decir algo? O sea, yo Sí. No sé quién era. acá, otra, estaba pensando, ¿se escucha? Sí, Sí, sí. estaba pensando que daría para otro curso el tema de los movimientos, sectas y varios que desde tiempos inmemoriales se aprovechan de esta necesidad de las personas. Aquí tenemos un dicho que dice otra cosa es con guitarra, es decir, otra cosa es desde la realidad de la persona y que muchas veces, y no solamente afuera, yo pienso aquí de un boom que se veía desde afuera más que en Chile, que es como el pare de sufrir, así como algunos hacían hasta chistes, así como toca esta tele y te sanarás, toca este vaso de agua y serán todos tus problemas y todo, pero también dentro de la iglesia, no voy a nombrar el movimiento, pero aquí tengo cercanos que estuvieron en el movimiento y salieron, que tenían una especie de escrutación, la escrutio, que llegaban y por poco llegaba un momento tenían que contar como toda su vida delante de la comunidad, pero casi como una imposición. También de nuestra iglesia hay esos movimientos. Y pensaba yo también cómo que concuerdo que no es solamente, o no es ignorancia, no digo, no podría decir si no es solamente o es mezclado, porque se aprovechan de una necesidad, de un contexto, y muchas veces uno sabe algo, nada que ver con esto, pero para explicar, yo siempre he sabido de derecho, estudié derecho y quiero terminarlo algún día, la abogacía, y una vez estaba en un trabajo y que tendría que haber usado eso a mi favor, pero mi necesidad económica era tal que pudo más la necesidad económica. Entonces, el lugar del trabajo se aprovechó eso para que yo siguiera ahí. Entonces, ahí vuelvo a usar nuestro dicho chileno, otras cosas con guitarra, porque esos se aprovechan de la necesidad, del contexto, de la carencia, de las luchas, y tenemos todos estos movimientos, inclusive dentro de la Iglesia Católica, casi rozando a la secta, dentro de la Iglesia, cómo utilizan ese mesianismo malentendido, el yo te voy a liberar de todo, de este lado va a estar todo bien. Así que daría para otro curso eso. Sí, claro, no, sociología de la religión es un tema amplísimo y bien interesante. Con esto que dices también pensemos, los legionarios de Cristo eran prácticamente una secta dentro de la iglesia. Ahí su profeta, su líder carismático era Marcial Maciel, y lo que decía el padre Maciel era palabra de Dios para ellos, al grado que abusó de las conciencias de las personas para poder seguir realizando sus actos perversos, ¿no? Entonces sí, por un lado se aprovechan estos tipos de la necesidad de las personas, la necesidad que no se satisface solamente con lo intelectual o lo material, sino también hay necesidad de otras cosas, de sentido de la vida. Pensemos ahora, con esto que dices, ¿qué es lo que te ofrecen estos grupos? Pensemos en Pare de Sufrir. Además de un sentido de vida, además de presentarte te explican cómo es el mundo, y además te lo explican de manera tan fácil que el mundo está a tu merced, ¿no? Siempre y cuando le rindas adoración a Dios. Eso por un lado, te explican sentido, te dan sentido de vida, pero por otro también te crean comunidad, perteneces tú a la Iglesia Universal, y por otro lado también una necesidad muy humana de lo simbólico. Necesitamos los seres humanos de símbolos, y lo que dices tú, toca este vaso de agua y con eso te vas a salvar. Te traemos tierra de Jerusalén, te traemos piedras de no sé dónde, te traemos olivos del huerto de los olivos. Son símbolos que el hombre necesita, el ser humano necesita, aunque pensemos que no, y que ellos han sabido explotar. Y bueno, podríamos preguntarnos ahí desde nuestros sacramentos. No quiere decir que esté mal, nuestros sacramentos también son símbolos y nos ayudan a nosotros a vincularnos con el Dios de Jesús y con la misma persona de Jesús. Ahí el problema es cuando utilizamos los sacramentos, en el caso de los clérigos, para enriquecerse o para
reducimos la evangelización y el proyecto de Jesús a los sacramentos, bueno, pues eso es fatal, ¿no? Se pierde todo el sentido. Bueno, no me detengo aquí en esto para seguir con el tema. Ahora sí ya, hasta ahorita ya es tarde, si les parece me robo 10 minutos de su tiempo, no sé si están de acuerdo. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de Jesús y sus discípulos. Dentro de todo su grupo que estuvo en torno a Jesús, podemos distinguir 3 grupos. Un grupo de simpatizantes del pueblo, que se trata de personas sedentarias, familias que escucharon la palabra de Jesús, que se convencieron de la palabra de Jesús y quisieron seguirlo, pero se mantuvieron en su casa. Entonces vivían el reino ya desde su entorno familiar, desde su entorno social. Seguían a Jesús, pero se quedaban en su casa. Algunos de ellos apoyaban con sus bienes. Pensemos, por ejemplo, en este grupo de hermanos que nos presenta el Evangelio, Marta, María y Lázaro, que eran de Betania, pero que seguían a Jesús, eran sus amigos y le apoyaban con sus bienes. Recibían a toda la familia, a los seguidores de Jesús, y bueno, para recibir un grupo tan grande, pues sí tenían que tener recursos, ¿no? Por otro lado estaban los seguidores y seguidoras de Jesús, que eran personas itinerantes, es decir, que iban de aquí para allá, no se establecían en un lugar, y caminaban con Jesús, recorrían Galilea, compartían la misma suerte de Jesús, al no tener un trabajo fijo, al no sembrar, al no cosechar, bueno, pues muchas veces vivieron situaciones de pobreza y de hambre. Y finalmente también estaba el grupo de los 12, que es un grupo más pequeño del grupo de seguidoras y seguidores de Jesús. Es un número simbólico. ¿Cuántas tribus de Israel había? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuántos eran los hijos de Jacob? Eran 12, ¿no? 12 los hijos de Jacob, 12 las tribus de Israel que constituían el pueblo. Recordemos que en el siglo 8 antes de Cristo, ya cuando se había dividido el reino de Israel en 2, el reino del norte, propiamente Israel, y el reino del sur, que es Judá, Asiria, el imperio asirio, va a destruir el reino del norte y a 10 de las 12 tribus se las va a llevar prisioneras y las va a sacar del pueblo. No sabemos dónde quedaron. Las va a dispersar por el imperio asirio y se perdieron esas 12 tribus. Después de eso, las 2 tribus que quedaron van a buscar constantemente, o más bien su añoranza, la añoranza de la acción de Dios es que reúna de nuevo a todas las tribus de Israel, que vuelvan a estar unidas en un solo pueblo y regidas bajo el mando de Dios. Entonces, cuando Jesús elige a 12 personas y ven que hay 12 hombres a su alrededor, a todos los judíos les trae a la memoria el pueblo de Israel totalmente reunido, las 12 tribus. Entonces, Jesús no nombra 12 personas, 12 hombres, para que rijan al pueblo, para que rijan a sus seguidores, no los nombra para eso, tampoco los nombra para que sean obispos o sacerdotes, no es para eso, sino es un número simbólico. Lo que quiere expresar Jesús es que con estos 12 hombres ya se está reintegrando Israel. Por eso conocemos el nombre de algunos: Pedro, Santiago, Juan. Pero si nos ponemos a revisar, ahorita no lo vamos a hacer porque ya es bastante tarde, si nos ponemos a revisar la lista de los 12, a veces no coincide, no es la misma lista, aunque nosotros ya por tradición nos la sabemos y podríamos ahorita decirla aquí de memoria, pero en las diferentes listas que nos presentan los evangelios, a veces hay uno o dos que varían, porque es simbólico, no le interesa tanto la persona de cada uno, sino más bien como el simbolismo del número. Por otro lado, pierden la influencia pronto. Vamos a ver cómo llega un momento en el que desaparece el número de los 12. Después, en los Hechos de los Apóstoles vemos cómo después de que Judas se ahorca, Pedro va a decir, hay que volver a elegir a uno de entre los 12 para que esté completo el número de los 12. Y eligen a Matías. Pero poco después ya no se menciona a los 12. Se menciona todavía hasta la elección de los 7 diáconos que se le ha llamado, que no son diáconos, pero hasta la elección de los 7 todavía se menciona a los 12. Después de eso desaparecen, deja de hablarse de los 12. ¿Por qué? Porque ya no tienen una función dentro de la comunidad de seguidores. Tradicionalmente nosotros sabemos y conocemos el destino de algunos, pero es por tradición, las escrituras no nos lo dicen. No nos dicen las escrituras qué pasó con Judas Tadeo, ¿sí?
No nos dicen cómo murió Mateo, no nos dicen cómo murió el mismo Juan, no nos dicen tampoco Andrés. Eso lo sabemos después por la tradición de algunos padres de la iglesia, pero hasta ahí es la única información que tenemos. Bueno, hay todavía otras dos, pero yo creo que por aquí le dejamos. Más bien quisiera escucharles a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Qué les ha dejado esta sesión? Si les ha gustado, no sé. O dudas que quieran que tratemos de responder aquí entre todos. Voy a ir cerrando porque ya nos extendimos. ¿Qué les pareció? ¿Comentarios, dudas? A mí me pareció muy interesante y la verdad es que nunca se me había ocurrido, no sé, independientemente de lo poco o mucho que conozca yo de la religión, el hacer ese comparativo con los diferentes momentos históricos, digo, en el que estamos viviendo actualmente, de los líderes carismáticos y cómo efectivamente, pues toda la vida las personas tenemos un conjunto de necesidades que pueden ser materiales o emocionales o espirituales, en donde siempre estamos buscando cómo tener la certeza de que se van a resolver independientemente de que se resuelvan o no. Y pues a mí personalmente sí me movió mucho, me gustó mucho, me hizo así como mucho pensar en toda la situación que se está viviendo y bueno, ahorita particularmente en México con toda esta situación, dice, bueno, ahora no cabe la menor duda que la historia se repite finalmente y las circunstancias se van repitiendo y van haciendo que los seres humanos repitamos también la historia, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Blanca. Sí, claro, y es que los seres humanos resolvemos los conflictos o las crisis de manera muy parecida, ¿no? O sea, realmente no le cambiamos mucho al modelo. Ahora, la pregunta sería, con esto que hemos visto y cómo Jesús presenta entonces una solución con su proyecto a la crisis que estaba viviendo su pueblo en su momento, preguntarnos, ¿la alternativa de Jesús me sigue pareciendo a mí que es una respuesta a la crisis que estamos viviendo cultural y política, económica y demás? Creo yo que los valores del Evangelio y los valores que me propone Jesús son alternativa para salir adelante de esta crisis. Esa sería ya como una pregunta para nuestra propia fe, ¿no? Si decimos que Jesús es el Señor, si decimos que Jesús es el que le da sentido a nuestra vida, pues la pregunta sería, ¿sus valores, su proyecto, responden a la crisis en la que estamos viviendo? Personal, comunitaria, mundial, no sé. Creo que hay aquí en el chat algo. Yo quisiera decir, bueno, ahora creo que no mencionamos al Papa Francisco como esto, ¿no? Carismático. O sea, creo que de las lecturas que hay del Papa, hay quienes dicen que tuvo una conversión al convertirse en Papa, ¿no? Porque antes no era tan simpático, era una figura dura y hasta con perfil conservador, por eso había llegado ahí, ¿no? A ser de la confianza de los anteriores. Pero bueno, también los anteriores, bueno, Ratzinger no, pero Juan Pablo II también fue un líder carismático, ¿no? Y bueno, pensaba un poco en que Jesús sí hace eso, pero también como que se vuelve no líder, ¿no? O sea, como que creo que da oportunidad a otros, o sea, como que sean los movimientos de Jesús, o sea, como que cada quien tome su figura, no sé, igual por los contextos, y creo que eso vemos ahora, ¿no? Eso, o sea, cada congregación o grupo de laicos u orden tiene como sus propios tintes, decías de los legionarios, ¿no? O del Opus, o también de los jesuitas, ¿no? O de cualquiera, ¿no? O sea, una secta dentro del catolicismo, un grupo con características muy particulares, ¿no? Y hasta que parecieran como chocar con muchas otras, ¿no? Igual, o sea, yo no sé si nosotros, ¿no? Creo que algunas cosas, bueno, aquí el compañero José, o sea, habrá quienes coincidan, pero también quienes no recomienden estos espacios, ¿no? Pero bueno, y eso, nada más. A lo mejor con rescatando esto que dices, Mario, de la pluralidad, incluso el cristianismo desde sus inicios es plural, no hay una estructura unificada.
Por ahí en el canal de Lepec, hace casi un año ya, me tocó compartir un tema sobre eclesiología y ahí también digo eso, cómo había pluralidad de grupos al inicio del cristianismo, diferentes formas de ver a Jesús, de interpretarlo, no había una sola forma. Entonces, si desde el inicio no había una forma de ser cristiano, pues hoy a 2000 años, por supuesto que no hay una sola forma de ser cristiano, ¿no? Hay diversidad de formas y aquí la pregunta es, ¿cuál responde a mi realidad concreta en la que estoy viviendo? No sé si alguien más. Martina. La necesidad, perdón. No, Emma, por favor. Ahorita después de Emma, Martina. Yo me llevo esto que es tan importante la necesidad de la humanidad de tener organizaciones. O sea, aquí por lo que entendí es que, o lo que a mí me queda y que finalmente no hay una conclusión, vamos a decir, de que sí es Jesús fundó una religión o no hemos concluido, pero yo concluyo esto, que la necesidad de que tenemos la humanidad de organizarnos, de tener normas, de tener políticas para tener precisamente esa forma de vida, que ya dentro de esas instituciones se desvíen, porque cada uno de la humanidad tenemos una cabeza, es un mundo, y tenemos unos ideales. Entonces ahí empieza a entrar un poco más como que el corazón de uno, o el egoísmo, o las otras cualidades que nos hacen humanos, ¿no? Todas esas debilidades que tenemos y que ya no vemos tan claras el seguimiento a Jesús, sino que ya vemos intereses más generales, intereses particulares, lo que marca la institución. Ahorita comentaba Mario lo del Papa Francisco. Dentro de alguno de los temas que vimos en la Ibero precisamente, cuando vimos lo de las religiones, la religión, vamos a decir, de los grupos, de las diferentes iglesias, ¿cómo se le llama? En este momento se me fue, pero bueno, de los santos, como un pueblo que venera, vamos a decir, a San Juan, o en el caso de Michoacán, que veneran a San Isidro Labrador, como cada uno lleva sus normas, sus políticas hacia un mesianismo, pero que todo nos lleva finalmente a Cristo. Vamos siguiendo un camino. Entonces, la misma comunidad forma esas normas, esas políticas y determinan y dictaminan cómo se van a hacer las cosas. Y el párroco ahí lo que hace es lo que el pueblo va pidiendo y dejando un poquito de lado lo que está establecido a través de Roma. Entonces yo creo que la necesidad es importante, muy importante, que la humanidad necesitamos por la propia antropología que tenemos, vamos a decir, de desarrollo, una organización en general. Entonces, pues yo eso me llevo, que tengo muchas comunidades, vamos a decir, dentro de mi familia, muchas comunidades, dentro de mi familia me refiero a la religión, hay muchísimas ideas que no nos contraponen, pero que sin embargo siempre vamos a llegar al mismo camino. Entonces, bueno, eso me llevaría yo. Gracias. Muchas gracias, Emma. Y muy interesante reflexión, muy interesante aporte. Y sí, pues hasta en la casa necesitamos normas, ¿no? Para poder vivir en armonía, pero tampoco son absolutas. Y sí. Martina, creo que quería compartir algo. Bueno, sí, a ver, bueno, tú nos decías que sí, él con sus dichos y sus hechos fundó la iglesia, fue el precedente para que se institucionalizara después. Pero después mencionabas estos grupos que se van ido formando, pero siento yo, así como decía Emma, van diversificándose y van olvidando la esencia que fueron los dichos y los hechos de Jesús. Y van creando normas y cosas que son fuera de él y que a él mismo no le gustaría. Pero bueno, eso es parte de la naturaleza humana, ¿no? Así es. Gracias, Abel. Bonita tarde. Muchas gracias, Martina. Nomás
yo creo que más que preocuparnos si Jesús fundó la iglesia, preocuparnos si nuestra iglesia, nuestra comunidad, está fundada realmente en Jesús. Es decir, si seguimos su proyecto, yo creo que eso es lo central. Porque bueno, pues nos pudo haber fundado Jesús, pero si ya no seguimos su misión, pues ahí está la cuestión, ¿no? Muchas gracias a todas, a todos, y nos vemos dentro de 8 días. Que tengan buen